Control del pensamiento. Bueno, es que cuando hablamos de paralizar la mente, lo hacemos a la manera tradicional. El de la disciplina es cuando, por ejemplo, un tren va a 100 kilómetros por hora y el maquinista quiere frenar de golpe. La disciplina es esto: querer frenar de golpe ciertas impresiones psicológicas. Pero realmente, si la persona no tiene prisa, no le preocupa demasiado, solamente tiene la intención. La intención es básica, no solamente en paralizar la mente, sino en el éxito de cualquier empresa. Se suele tener esta impaciencia, son muy lógicas porque no comprenden que la vida es eterna y que por lo tanto el tiempo no altera fundamentalmente el propósito. Y si se mantiene el propósito, de hecho, se está uno poniendo en contacto con la propia eternidad. Por ejemplo, la intención de tener la mente en silencio. ¿Tenemos la intención realmente? Porque la intención ya es meditación, ya en cierta manera es expectación serena, ya es ver las cosas como si estuviesen realizadas. Por ejemplo, si yo tengo que ir a mi casa, la intención de base es voy a mi casa, pero no me preocupo durante todo el trayecto de que voy a mi casa. Voy a mi casa simplemente. Me parece que fallamos mucho en la intención, en la intensidad de la intención. No solamente en este caso concreto de dejar la mente en silencio porque nos afecta a los pensamientos y queremos detenerlos. Podríamos decir también que uno de los sistemas utilizados es observar los pensamientos, observarlos simplemente, no adherirnos a los pensamientos, porque la adherencia a un pensamiento lleva a la confusión mental, a la vorágine mental, al remolino, a esta fuerza impulsiva que deja la mente en poder de los pensamientos y entonces ya no se convierte en un instrumento del pensador. Pero si tenemos esta fuerza impulsiva en la mente, que es la intención, entonces puede cambiar radicalmente. Un pensamiento vigilado, un pensamiento profundizado deja de ser, queda destruido, porque todo está constituido de sustancia mental. Entonces, lo que hay que buscar es que el pensamiento no se adhiera a la sustancia mental. Y esto solamente puede hacerse cuando se examina el pensamiento o el grupo de pensamientos en profundidad, observándolos directamente. Asistiremos a un proceso maravilloso de ver que realmente el pensamiento, al ser observado, no al ser monopolizado, no al ser extendido como sucede con la meditación, solamente observándolo, el pensamiento se siente vigilado y desaparece, porque en realidad un pensamiento es un grupo de devas mentales y que por lo tanto, cogiendo sustancia del plano mental, cogen la impresión etérica del pensador y le dan esta forma. Y esta forma se mantiene indefinidamente en la mente si no ponemos remedio. Así que nos levantamos con la mente llena de pensamientos, pasa el día con la mente llena de pensamientos, ideas, imaginaciones, y llegamos a la noche con la mente llena de ideas, y solamente cuando desaparece la idea de la mente, o el pensamiento, o el grupo de pensamientos, es cuando podemos entregarnos al sueño. Cuando estamos insomnes, cuando tenemos insomnio, nos damos cuenta de que entonces el pensamiento viene a nosotros con una fuerza tremenda, nos impulsa en ciertas direcciones y nosotros reaccionamos. Y la reacción contra el pensamiento o contra un grupo de pensamientos siempre altera el propio pensamiento
le da una fuerza, y esta fuerza hace que no podamos dormir, altera el sistema nervioso y entonces estamos divagando constantemente. Se está enseñando a mantener una observación tan grande de los pensamientos de que estos queden disueltos y se da más importancia al no pensar, que puede resultar negativo, que el propio pensar. Todo este proceso negativo del pensamiento conduce a la intuición, el pensamiento llamado positivo, el pensamiento que lo sentimos, que lo monopolizamos y que sin darnos cuenta nos monopoliza, es positivo por el hecho de que está activo. Y para ser asequible a un plano superior, debemos ser negativos por completo en aquel plano, a nuestro plano, porque entonces, sin darnos cuenta, adquiriremos el poder de ser positivos en aquel plano. Así que si queremos penetrar en el plano búdico, en donde no hay problema de pensamiento, tendremos que dejar jirones de pensamientos tanto vayamos avanzando. Así que la mente ideal, desde el ángulo de vista muy esotérico, es la mente completamente vacía. Y diréis, ¿qué pasa con la mente vacía? Simplemente que está bajo el poder o bajo el control del pensador, lo cual nos ocurre cuando está pensando, a menos que el pensador decida pensar o decida utilizar un grupo de pensamientos para dar forma a una idea, que puede ser una idea arquetípica, pero daos cuenta que cuando mejor os encontráis, cuando estáis en silencio, cuando estáis ensimismado, podríamos decir, cuando la mente queda completamente vacía, no hay divagación y entonces existe la plenitud del pensar. Y el pensador está dentro del centro de la mente, porque no hay ningún pensamiento que altere su propia radiación. Y a un lado muy pequeño de la mente existe el bagaje subconsciente, que es lo que utiliza el pensador cuando quiere pensar. Tiene esa facultad de pensar que utiliza el propio Dios. Entonces, cuando estamos pensando, o somos pensados, mejor dicho, porque no podemos alterar el pensamiento, no podemos controlarlo, estamos sujetos al pensamiento. Entonces sucede que vamos en busca de disciplina, pero la nueva era no da disciplina, solamente se le pide que observe atentamente el problema, y el problema puede ser mental, puede ser emocional, puede ser físico. Parece una idea paradójica que la observación profunda de un problema puede liquidar este problema. No sé si habréis hecho alguna vez la experiencia de examinar un problema en el nivel que sea, con toda la intensidad de vuestro corazón y ver después lo que sucede. Es una experiencia realmente importante y no podéis penetrar muy dentro del sendero si no observáis atentamente vuestro problema, porque la observación es la única manera de liquidarlos. Preguntaréis quizá, ¿y la acción? ¿Qué entiendes por acción? Liquidar un pensamiento utilizando una disciplina, utilizando medios mecánicos, medios físicos, medios mentales, medios emocionales. La atención es la base del propio pensamiento, de la propia idea, del propio arquetipo, porque está enlazada con el propósito de la divinidad, lo cual significa que la atención profunda está conectada con Shambhala y no tanto con la jerarquía. Cuando estáis muy atentos, estáis en silencio. ¿Qué significa el silencio entonces? Significa que estando en silencio estáis liquidando karma, porque el karma se manifiesta a través de los pensamientos
y las emociones. En un principio, cuando Krishnamurti, después de ser presentado como un instructor del mundo, empezó a dar su verdadero mensaje, un mensaje típico de Agni Yoga, del primer rayo. El mundo no podía aceptarlo porque establecía un nuevo tipo, digamos, de acercamiento a la verdad. Ya no se trata de buscar la verdad a través del conocimiento, a través de la disciplina o a través de cualquier ejercicio. Y fijaos bien, Krishnamurti siempre dice, observad muy profundamente. Y como puede ser que una mente cargada de problemas, cargada de conocimientos, por esotéricos que sean, penetran en el silencio en donde está la verdad. Es imposible. Entonces, si Dios perdiese un poco de atención, el universo se desharía enseguida. Si alguna vez tenéis silencio en el grupo, es porque estáis atentos, y cuando se produce aquel silencio expectante que decís, yo no lo he provocado y sin embargo está ahí, es porque hay una observación interna que se está realizando. No diréis que ha llegado a la perfección de un estado, pero que existe un tremendo empeño en lograr ese estado. Pero, claro, el fin y el principio debe ser la misma cosa. Si queréis el silencio, debes mantener la mente en silencio y ya a pasar a otras cosas. Para pasar al silencio hay que estar muy observante, muy atento y muy expectante. Me preguntaré si Dios no piensa. Vamos a decir que desde un momento en que nosotros pensamos como pensamiento de Dios, vamos a dejar si piensa Dios o qué es lo que hace con el universo. Solo diremos que la mente de Dios es perfecta, al menos desde nuestro punto de vista, y que al dejar de pensar, pensamos como su mente. Y el pensar con esta mente de Dios se denomina intuición, y es la avenida del plano búdico. No hay otra avenida al plano búdico, no hay otra avenida para la iniciación, porque repito, el paso que va de la primera iniciación a la segunda está cubierta a base de silencio, y el silencio es cada vez mayor, hasta que llega al silencio absoluto de la cuarta iniciación, que tiene lugar en el cuarto subplano del plano búdico, en el centro místico del universo, donde el movimiento es tan rápido que da la sensación de que todo está parado. Y sin embargo, de allí se gesta la gran aventura de la síntesis, el Agni Yoga y todas las grandes avenidas de contacto con Shambhala arrancan del cuarto nivel del cuarto plano, es decir, el plano búdico. Y claro, diréis, ¿hay una técnica para llegar ahí? Sí, la técnica de la expresión, no hay otra, y no se puede utilizar un medio distinto a la finalidad. El silencio debe desde el principio y culmina en el final. Y en la realización, en la iniciación, la más absoluta que queráis, pero todo son medidos en términos de silencio o de expectación, una expectación a grados inverosímiles, indescriptibles, tan fácil como puede ser, por ejemplo, poder describir un ángel. Acostumbrados como estamos a ver a las personas, pues es más difícil todavía es imaginar lo que puede ser la expectación en ciertos niveles.